Buenas tardes, para mí es un gusto presentar y hacer parte del foro sobre la discusión de las NIF en el análisis de la información contable y financiera. Dentro de las preguntas planteadas en el foro, daban a conocer aspectos importantes dentro de los cuales pues vamos a hacer una breve explicación. ¿Por qué es importante para las empresas analizar la información contable y financiera considerando los cambios en la normatividad vigente, contable, perdón? La importancia radica en que es una forma estructurada y de manera organizada de tomar la información contable y financiera de cualquier compañía gubernamental o privada y con ella poder realizar determinados ajustes a la política económica y financiera que actualmente está llevando la compañía. Adicional, también tenemos que tener en cuenta que mediante el análisis podemos nosotros encontrar soluciones o ejecutar o más bien elaborar proyecciones basadas en los indicadores con los que actualmente contamos. De manera muy rápida se basan estos estudios en los estados financieros, en los balances generales, en el estado de pérdidas y ganancias, eh, la visión y la radiografía de la empresa tal cual como está operando, y de ahí podemos nosotros concluir qué acciones podemos o qué procedimiento debemos seguir respecto a la empresa para mantenerla a ese ritmo, cambiar de estrategia empresarial en aspecto económico financiero, retarnos mediante nuevas estrategias o tomar acciones correctivas si es del caso. El análisis de información financiera debe ser completo e incluir las variables de cada parte de la empresa, operacionales, administrativas, compras, recursos humanos, deudas, inversiones, con el fin de tener una visión concreta y correcta de los movimientos que se están llevando a cabo. Y para ello debe ser clara y transparente. Como bien sabemos, la contabilidad obviamente hace parte fundamental para hacer el análisis de esta misma información, al igual que el proceso administrativo. Para ello debemos tener en cuenta que debemos considerar, o más bien considerar todas las variables que se desprenden del caso. El análisis puede ser más profundo cuando necesitamos reformar estructuralmente la compañía, o simplemente para revisar en un ciclo contable o en determinado lapso de tiempo el funcionamiento de la compañía y determinar acciones a seguir. Nos hacían dos interrogantes, dos preguntas, en las cuales pues la primera de ellas nos decía si no correspondían a la realidad económica del país la implementación de las NIF. Cabe aclarar que la norma internacional contable y las normas internacionales para la información financiera son un estándar que regula y da igualdad al tratamiento de la información. Lo que buscan estas NIF es establecer un principio global de contabilidad, es decir, unificar la información y que las compañías a nivel internacional mantengan un estándar en el cual se unifique de alguna manera todo el tipo de operación contable y la información que se maneje pueda tener características mucho más claras y definidas, llevando un orden, obviamente, y haciendo que la contabilidad sea mucho más fácil de entender y pues que se obtengan beneficios por ello. Muchas empresas o muchos gobiernos incluso aún se oponen a las NIF porque supone un cambio de estructura en todo el contenido contable. Más que el contenido, corregiría mi expresión a la estructura y a la forma como se organiza la información contable y cómo se presenta la misma. Pero debemos tener en cuenta que el implementar este estándar en las empresas y en los países nos da, por ejemplo, las siguientes ventajas como las ven a continuación: atracción de inversión extranjera, facilidad en el proceso de consolidación de la información, transparencia en la situación financiera de las compañías, uniformidad global de la información y su presentación,
aumento y potencialización de la calidad en el manejo y toma de decisiones frente a las finanzas, lo que genera una mayor confianza en el mundo económico y financiero es saber que una empresa tiene completamente el dominio de sus finanzas y que tiene claridad sobre ellas. Adicional, para todo el proceso administrativo y todo lo que conlleva el manejo de las finanzas y la importancia que tiene para las compañías, personalmente creo que es muy importante implementar las NIF, y además porque también nos garantiza tener el control de la información contable y financiera y así poder manejar de una forma mucho más clara y fluida todo este tipo de movimiento. Adicional que también el Estado colombiano tiene una normativa vigente alrededor de la contabilidad, y esto hace que nos posibiliten factores de ventaja o de posicionamiento frente a entidades como la DIAN, como las entidades bancarias, reguladores, en fin, depende de cada ramo a la que pertenezca la empresa, pero me parece fundamental y de mucha importancia aplicar las NIF en este momento donde se necesita ser global. El análisis financiero, en la segunda pregunta, tiene un papel importante para tomar las decisiones gerenciales porque permite interpretar el estado actual de la información y diagnosticar sobre los posibles rumbos y estrategias a tomar según los resultados de la gestión. Sí, así es, el análisis financiero contiene un papel estratégico en cuanto a la toma de decisiones a futuro y al asumir el rango de el rumbo, a tomar frente al estado de la compañía en ese momento. Permite saber cómo estamos posicionados hoy en día y qué debemos hacer para mantenernos, avanzar o tomar acciones correctivas que quizás nos esté afectando. Yo lo relaciono como hacer un análisis DOFA. No sé si está bien interpretado, pero lo relaciono como en visualizar en el análisis financiero, como tomar las partes parte por parte y analizar la estructura de cómo estamos manejando nuestros recursos, nuestras finanzas en las compañías, y tomar cuáles son las dificultades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. En base a la información y al análisis de esa misma información, nosotros podemos tener un soporte y saber qué paso seguir o hacia dónde ejecutar algunas estrategias o qué paso seguir para poder continuar en el ejecutar de la empresa. Entonces me parece muy importante y muy válido, y que posibilita obviamente proyectarnos hacia el futuro. Estimula la confianza del inversionista debido a que se garantiza que se revisa cifra a cifra de acuerdo a una planeación prevista y se presenta una información clara para modificar o avanzar en la empresa. Frente a las entes gubernamentales se fortalece la credibilidad, que es muy importante, y la confianza en el desarrollo de la actividad operacional y administrativa. Genera conciencia y rápida respuesta frente a los movimientos del ciclo. Es importante tener en cuenta que el análisis debe ser consciente y debe tener también unos principios básicos de confidencialidad, de ética, de respeto y de responsabilidad corporativa. Concede oportunidad de anticiparse a los movimientos del mercado y funciona como garantía frente a proveedores y clientes. Básicamente es tener en cuenta que si nosotros hacemos un análisis profundo, hallaremos la solución para muchos inconvenientes que se están dando. Entonces, me parece que el enunciado es muy acertado en cuanto a diagnosticar, que creo que es la palabra, todas las estrategias o todos los pasos que podemos tomar y cómo vemos el mercado y las proyecciones que se pueden realizar en base a nuestros resultados actuales. Muchas gracias.